Hola, ¿cómo están? Bueno, ¿qué les parece si seguimos con la segunda parte de la clase sobre el artículo de Sixto Castro titulado La reivindicación estética del arte popular? La semana pasada vimos algunas cuestiones de estética, especialmente de la estética kantiana, bueno, que fue el primer filósofo moderno en ocuparse de la cuestión del arte de manera sistemática. Hemos distinguido entre lo sublime y lo bello como una forma, podríamos decir, conceptual, categórica, de distinguir esto que es la experiencia estética, esto es la relación entre el sujeto y la obra de arte. Pero como ustedes saben, vivimos en una sociedad desigual. No es que Kant no lo supiera. En los años de Kant, hace 200 años, las diferencias sociales existían, como existen ahora, tal vez de una manera no tan agudizada. La diferencia entre los burgueses y los trabajadores era una diferencia de clase, pero no de comodidades, porque la sociedad burguesa pretendía incluir en el mercado del trabajo a todos los trabajadores, a todos los ciudadanos. Y esto obligó a distribuir bienes y servicios que, por supuesto, los proletarios, los trabajadores, no recibieron de manera ecuánime. Pero lo que quiero decir es que había el impulso de una universalización de la experiencia social, incluida también la experiencia estética. Las personas estaban llamadas a vivir según uno solo, determinado modelo de existencia. Y esto incluía también la recepción estética. Todo esto para decir que el arte popular fue, vamos a verlo ahora mismo, considerado, podríamos decir, despectivamente por algunos autores, precisamente porque era una forma de experiencia estética o provocaba una forma de experiencia estética que no venía bien, digamos, a los ideales de la burguesía. Cuando pensamos en la sociedad siempre tenemos que pensar en dos planos. El plano de las declaraciones, de las intenciones, de los propósitos y el plano de la realidad. Bueno, al plano de la realidad no se accede preguntándole a la gente qué piensa, sino tratando de ver cómo funcionan las cosas más allá de la conciencia de las personas. Por supuesto que no hay una forma objetiva de entender la sociedad, pero si la hubiera, no sería de ninguna manera la opinión que tienen las personas sobre la sociedad en la que viven. Por eso es tan difícil comprender la realidad sociológica actual sin que interfieran cuestiones teóricas, ideológicas, económicas en nuestra interpretación. No está mal que esto ocurra. Lo que sí es reprochable es pretender que uno lo ha logrado y otro no. Uno ha logrado dejar fuera de su mirada sobre la sociedad sus deseos, sus broncas, sus ilusiones, sus intereses. Uno de alguna forma tiene que justificar sus puntos de vista más allá de esta pretensión de haber dejado fuera del análisis los intereses, etc.
los deseos, las ilusiones. Bueno, arranquemos. El arte culto frente al arte popular. Ustedes miren estas dos imágenes que tenemos a la izquierda, ¿no? Hamlet, probablemente el ejemplo más perfecto del teatro culto, del teatro dramático, del teatro profundo. Y, bueno, Bugs Bunny, emblema del arte, podríamos decir, de masas, del arte para niños, del arte ingenuo, del arte maniqueo. Vamos, hasta el punto de preguntarnos si es efectivamente arte. Desde siempre ha habido una tendencia a dividir las formas de arte en cultas y populares, y a establecer entonces una jerarquía de las artes. Las que son cultas por encima, las que son populares por debajo. Este es un proceso similar al que se ha dado en el ámbito de la retórica, donde se ha afianzado la idea de que existen tres estilos: el estilo doctoral o académico, el estilo formal o institucional y el estilo coloquial o callejero. En realidad, los conflictos estéticos encubren un conflicto político. Se trata en este caso de el poder de imposición de una definición de la realidad y de la realidad social en particular, que sea respetada o aceptada por toda la población. Como ven, este tema tiene que ver con la desigualdad social y fundamentalmente con la disputa por la legitimidad social. ¿Qué diferencia hay entre lo legal y lo legítimo? Lo legal es conforme a las leyes escritas. Lo legítimo es aquello que se considera inapelable, indiscutible, prestigioso y por lo tanto, podríamos decir, natural. No hay nada natural en la sociedad, lo que sí existe es el poder de imposición de una definición legítima que termina siendo la definición. Muchos de nosotros cuando discutimos por el significado de una palabra, apelamos al diccionario. Bueno, el diccionario es justamente la fuente de legitimidad de ciertos discursos. Pero el diccionario no es un fenómeno natural. Puede ser un fenómeno o un producto sistemático, ordenado, etc., pero de ninguna manera es un fenómeno, digamos, natural. Vamos a plantear dos importantes cuestiones. Acá tenemos a este curioso Avenger y a otra versión de Hamlet. ¿Existen realmente dos clases de artefactos culturales a los que se pueda catalogar en esos dos tipos de arte? Es decir, la distinción, ¿es real o no es real? ¿Hay diferencia en caso de que la respuesta a la primera pregunta sea afirmativa? ¿Existe una diferencia en el valor estético entre estas dos especies? Bueno, este es un tema para que hagamos un trabajo práctico, yo se los voy a indicar más adelante, porque me interesa de verdad que ustedes busquen ejemplos en la música y en el cine y en la producción audiovisual actual. Vamos a ver las características del arte popular. Nos vamos a encontrar con 5 posiciones. Una jerárquica, tolerante. Otra jerárquica intolerante. Otra jerárquica pluralista. Otra relativista y otra convencionalista. La postura convencionalista es la más, podríamos decir, la que no responde a la cuestión. Porque dice, sí, mire, es cuestión de ponerse de acuerdo y llamar arte popular a determinados productos
o de acuerdo o en virtud de quiénes son los que lo consumen. Así, por ejemplo, es fácil identificar la música popular que escuchan los jóvenes de la música culta que escuchan los adultos y que tiene una tradición de más de 200 años. En cambio, la música popular actual, qué sé yo, el rap o el trap y todas estas cosas, el rock ya no es tan popular, la cumbia, etcétera, tiene apenas unos pocos años. Bueno, me voy a concentrar en las posturas jerárquicas. La tolerante dice, hay diferencias, pero, ojo, el arte popular no es necesariamente malo. Hay formas familiares, como por ejemplo la intolerancia a la ambigüedad, la tendencia a la facilidad y a la prevalencia de la emotividad. Estas características del arte popular no hacen necesariamente malas a las obras que se inscriben en esto que estamos llamando arte popular. Del otro lado está la postura jerárquica. Sí, es cierto, hay una diferencia, pero lo que es imperfecto y lo que es malo es el arte popular. Y después hay una pluralista. Hay dos clases de obras. Cada una satisface diferentes e importantes necesidades estéticas. Hay una jerarquía, pero esa jerarquía no va de lo bueno a lo malo, sino que simplemente distingue entre determinados tipos de composiciones, determinados estilos, que satisfacen, por lo tanto, diferentes necesidades. Dentro de los géneros cinematográficos, hay películas como los documentales que satisfacen la necesidad de ciertas personas por profundizar determinados temas. No necesariamente políticos o históricos, pueden ser temas de carácter, por ejemplo, ecológico o económico o profesional. Y no diríamos que eso es alta cultura, diríamos que eso tiene un valor estético, sin duda, pero que tiene también una funcionalidad. Es decir, usted no consume por entretenimiento, no consume para ilustrarse, sino que consume ese tipo de, de producciones para estimular la discusión entre el núcleo de amigos o incluso para parecer más informado de lo que otra gente está. La posición relativista, a diferencia de la convencionalista, dice que no hay manera de establecer una gradación jerárquica, no hay jerarquías. Los convencionalistas dicen que sí las hay, pero que son convencionales y arbitrarias. Y los jerárquicos tenemos tres posiciones. Los que admiten que la jerarquía existe, pero que no se trata de calidad, sino de funcionalidad de las obras de arte. La intolerante, que manda al fondo de la tabla de posiciones al arte popular, y la tolerante, que dice, bueno, mire, las diferencias existen, las jerarquías existen, pero el arte popular no es necesariamente un arte imperfecto, como dicen los intolerantes. Bueno, fíjense qué reacción tendría una persona que ve estos dos grabados. El arte culto sería el de la derecha, el arte popular sería el de la izquierda. Incluso en inglés es conocido el autor de esta composición, yo no llamaría cuadro, de esta obra de arte, de esta obra visual, es conocido como pop art, es decir, arte popular. Y el arte popular sería malo y el arte culto sería bueno. Si no, fíjese, la, la destreza, la técnica evidenciada en el grabado del siglo XVII y, bueno, la intervención en colores de esta fotografía de una lata de sopa de origen norteamericano.
Volvamos. La calidad del arte puede ser el mismo artista que hizo el grabado anterior, hizo ese rinoceronte. Fíjense el rinoceronte del cómic, del extremo derecho de la placa, y el estilo del pop art del rinoceronte que está en el centro. Uno hace bien en preguntarse por estas diferencias, pero al mismo tiempo lo que entiende es que son diferencias que resaltan ámbitos de legitimación diferentes. Es decir, el que considera que solo es arte el de la izquierda y no es arte el de los ejemplos del centro y la derecha, solo parte de una legitimación o de un criterio de legitimación diferente. Esta es la base de la cuestión, no es la solución de la cuestión. Vamos a ver que entre la alta cultura y la cultura popular hay como una, ya lo hemos dicho, una jerarquía con distintos estantes. La alta cultura sería la máxima, la cultura media alta, ¿sí? Sería, digamos, no la cultura clásica, sino la que incorpora fundamentalmente las movidas contemporáneas. La cultura media baja incorpora, pero fundamentalmente, productos de la industria cultural, como por ejemplo la televisión, el cine, Netflix, etc. La cultura baja es aquella que tiene una circulación muy limitada a regiones o incluso a grupos sociales. Por ejemplo, la cumbia, hay cine popular también, que no llega a exponerse en salas comerciales ni en centros culturales, pero que ha encontrado recientemente con YouTube una plataforma de exposición muy interesante. Y después está la cultura baja, quasi folk, que son las movidas regionales, barriales, algo de folclore, pero no necesariamente el folclore tradicional, que vendría a pertenecer a la cultura media baja, ¿no es cierto? Es decir, a la cultura industrial de amplia difusión entre los sectores populares. Tenemos entonces el gusto legítimo, que es el gusto por las obras legítimas de la alta cultura, especialmente. También algo de lo que se llama cine de culto podría incorporarse aquí. El cine de culto no es el cine que se hace ahora, sino es el cine que circuló como novedad hace 40, 50, 60 y más años. El gusto medio es por las obras menores de las artes mayores, ¿sí? Por ejemplo, la incorporación de nuevas movidas pictóricas con nuevos elementos, por ejemplo, el arte digital, ¿sí? Y las obras más importantes de las artes menores. Ese sería el gusto medio. Y comprendería tanto a la cultura media alta como a la cultura media baja. Y el gusto popular, en cambio, es la elección de obras de música ligera o música culta desvalorizada por la divulgación. Y ahí entrarían la cultura baja y la cultura baja quasi folk. Bueno, vamos a ver si tienen fundamento las críticas al arte popular. Definamos primero algunas cosas, ¿no? El arte popular merece este nombre porque es difundido ampliamente y reconocido por las mayorías. No por el sector mayoritario de la sociedad, sino por casi todos los sectores. El arte de masas, en cambio, es el arte organizado y distribuido con criterios industriales o mercantiles. Una obra
de arte popular circula por la tradición, por el gusto, por la preferencia de amplios sectores de la sociedad. En cambio, el arte de masas presenta justamente la característica de ser difundido porque tiene los mecanismos de difusión que garantizan su llegada a todos los sectores. No es que la gente consume lo que le gusta en el arte de masas, le gusta lo que consume. Y no lo sale a buscar, sino que lo recibe pasivamente. Se trata de un... Ustedes piensen en el programa de Tinelli. Ese es el mejor ejemplo de arte de masas. ¿Pero qué? ¿Es arte? Sí, bueno, bailan, se preparan, en algunos casos cantan bien, en otros cantan más o menos. Lo cierto es que el arte de masas se caracteriza por su bajo nivel de crítica, es más bien entretenimiento. Vamos a señalar dos tipos de efectos negativos de la cultura popular, uno en la sociedad y otro en la audiencia. En la sociedad reduce la calidad cultural de la sociedad y crea una audiencia pasiva, receptiva a las técnicas de persuasión de masas. ¿Hay una continuidad entre el arte popular y el arte de masas? Sí, pero fundamentalmente es el arte popular, el arte de la cultura popular, el que le dio al arte de masas, digamos, su nacimiento. ¿Por qué el arte de masas se copió, o en todo caso se sostiene en el arte popular? Porque ya estaban las audiencias congregadas ahí. No iban las culturas, las artes de masas, no iban a buscar audiencias nuevas. Siguieron, continuaron con las tradiciones populares, haciéndolas todavía más accesibles, pero fundamentalmente de alcance más amplio. Y ese sería un efecto negativo. Ahora, en la audiencia, la cultura popular lo que hace es generar una falsa gratificación, una gratificación espuria. Ofrece escapismo para que la gente, en lugar de pensar en cosas importantes, empiece a pensar en tonterías. Y de esa forma perjudica la capacidad del público para tomar parte activa de la alta cultura y de los problemas serios de la política. También tiene la cultura popular efectos negativos en la alta cultura, porque degrada y aparta a los creadores. Hollywood es la industria por excelencia del arte de masas, que como vimos surge del arte popular. Y entonces el arte popular y el arte de masas congrega a los principales creadores, a los principales profesionales, etc. Pero el peor de los efectos negativos es el de desligar al arte del compromiso crítico, del compromiso político. Y sobre esto hay mucho más para decir, pero lo vamos a dejar para que lo digan ustedes en un trabajo práctico. ¿Por qué se escribió tanto contra el arte popular? Hay, en primer lugar, una acusación de superficialidad. No puede tratar con las realidades verdaderas y los problemas profundos de la vida, actúa como escapismo, distrae a las masas de llegar a ser más claramente conscientes de sus necesidades reales, y esto conlleva un efecto narcótico, que te hace creer que estás bien, pero en realidad estás en una ensoñación. Pero vamos a ver que esta crítica no es justa, porque la música rock y otros tipos de música como el rap son formas críticas y no son escapistas. Si se pudiera atribuir a las obras de arte una función social única, sería la de su falta de semejante función. La obra de arte mantiene todavía
algo así como un sesgo, una característica que la hace ser única en relación con otras producciones de la inteligencia humana, como por ejemplo los juegos, ya sea de apuestas o de competencia, el deporte, ya sea profesional o amateur, etc. El arte tiene un plus, y ese plus está justamente en su carencia de función. La contemplación pura implica una ruptura con la actitud ordinaria respecto del mundo, que representa por ello una ruptura social. El arte popular afirma la continuidad del arte de la vida, que implica la subordinación de la forma a la función. Nosotros podemos distinguir una tenaza rústica de una tenaza artística. Tal vez la rústica es más útil como herramienta, pero la artística nos atrae más. Piensen ustedes en el bazar, en los artículos de cocina. Hay clásicos y hay de diseño contemporáneo. Los de diseño contemporáneo buscan no solo la función, sino también agradar a la vista, combinar colores, sorprender con las formas. Bueno, cuando la forma no está subordinada a la función, entonces ahí podemos hablar de algo artístico. Vamos a hablar de la originalidad y del genio. El artista trabaja con convenciones heredadas, no hay un genio que cree de la nada. Eso le permite anticipar reacciones de su audiencia. El artista, por más aislado que esté, está vinculado a una comunidad en su obrar y en su esperar, con lo que es un mito la idea del genio aislado que crea al margen de todo lo que no sea su propia subjetividad. Es cierto que el artista se aparta, digamos, de los medios profesionales como el comercio, como la fábrica, el trabajo de campo, etc. Pero hay que erradicar el mito estético de la fantasía y de la invención genial, porque es una exageración que no tiene mucho que ver con lo que ocurre. La elección del material y la configuración de la materia elegida no son producto de la libre arbitrariedad del artista, ni pura y simple expresión de su interioridad. Por el contrario, el artista habla a ánimos ya preparados y elige para ello lo que le parece prometer algún efecto. El propio artista se encuentra en el interior de las tradiciones que el público comparte con él. Y esto significa que nadie está aislado. Puede ser distinto, puede tener una habilidad especial, puede dedicar más tiempo que otras personas a perfeccionar algo creativo, pero no a sacar de la nada un artefacto, un producto que la gente no entenderá. El artista incomprendido no es artista. Sigamos pensando esto. El arte y la estética no son esencias universales y eternas, sino productos culturales transformados por condiciones sociales, históricas y fundamentalmente económicas que la comunidad intelectual respeta junto con su evolución. De modo que esta legitimación buscada puede no ser evidente en un momento histórico y sí en una época ulterior. Todo cambia. Y en este cambio siempre hay justamente ajustes y desajustes. Nos vemos para la próxima clase el día 26 de agosto, ¿sí?